Muy bien, queridos. Entonces, la clase del día de hoy se va a centrar en cómo extraer información implícita y explícita de los textos continuos, discontinuos y mixtos. ¿Por qué vamos a trabajar esto? Porque en la prueba de transición nos vamos a encontrar con una variedad de textos que tienen distintas dificultades dependiendo de la composición que tienen. Por lo tanto, por eso, antes de pasar a la información explícita e implícita, vamos a hablar de estos textos, de los discontinuos y los continuos y los mixtos, ¿sí? Entonces, aquí siempre tengo dificultad para correr el PPT, ahí, muy bien. Partamos con los textos continuos. Los textos continuos tenemos que entender los que son los textos con los que tratamos la mayor parte del tiempo. Son textos que vamos a encontrar organizados en párrafos, ¿cierto? Y la información va a ser secuencial y progresiva. Hay que hacer la lectura de todo el contenido para poder realizar cualquier tipo de pregunta sobre los textos continuos, ¿ya? Por lo tanto, va a tomar más tiempo la identificación de las ideas principales. En el caso de los textos discontinuos, que son totalmente distintos, la información no está organizada de manera secuencial, ¿ya? Es decir, carece de continuidad y la información específica es mucho más concreta, ¿ya? Estos son más simples de analizar porque trabajan mucho con la imagen y la esquematización de la información. Para tenerlos como ejemplo y para que nos queden como más claritos, vamos a ver lo siguiente. Francisca Drago. Francisca Drago, ¿estás ahí? ¿Usted me podría decir cuál es la idea principal de este texto o de qué se trata este texto? Lo estoy leyendo, por si acaso. Sí, me imagino que sí. Estoy tomándole el tiempo, esto es súper importante. Ya, la idea principal, por lo que yo creo es que hablando de la fragata portuguesa con principalmente de los daños que ella hace eh, y ya, a ver. No, está explicando la fragata portuguesa con los daños que ella hace en la persona y lo está... Ay, Tranquila, don Francisca. profe. Sí. Ya, los daños que hace y lo está... A ver. Está centrada más que nada en las consecuencias que tiene el contacto con la fragata, ¿cierto? Eso, que lo identifica con la OMS, que es la que la está como... Respaldando. Sí, eso. Respaldando la información. Muy bien. Ujú. Se fijaron que en el caso de la Francisca se demoró un poquito en encontrar la información porque tenía que leer todo el texto, ¿verdad? Para poder decirnos de qué se trataba. Sin embargo, si yo le pregunto a Mauricio Solís, Mauricio, ¿estás ahí? Gracias, Francisca. Mauricio, ¿estás ahí? Mauricio, Sí, ¿estás ahí? ¿De qué se trata el sí. otro texto que acaba de aparecer? Déjame leerlo. Ujú. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Sin Sí. embargo, a Mauricio le costó mucho menos encontrar la información porque este texto, querido, el que está a este lado, es un texto discontinuo, ¿ya? Es mucho más fácil encontrar la información, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que va a tener dificultad al momento de querer reconocer información implícita, ¿ya? La prueba de transición va a trabajar estos dos tipos de textos junto con los textos mixtos, que en realidad es una mezcla de ambos, donde utilizan imágenes y párrafos segmentados, como por ejemplo los pósters, que son textos muy parecidos a la infografía, pero que van a tener un poquito más de información, al igual que los afiches, como el texto que tuvieron ustedes la semana pasada del concurso literario, ese era un texto mixto. Por lo tanto, tenemos que conocer bien las diferencias entre cada uno porque van a tener cualidades que nos van a coartar o nos van a limitar al momento de querer responder una pregunta de extracción de información explícita o implícita, ¿ya? Entonces es importante que los pudiéramos revisar antes. Para poder continuar con esto, vamos a pasar a la formación explícita e implícita y después vamos a hacer los ejercicios en los textos que trabajamos el ensayo anterior, ¿ya? Para darle las respuestas al mismo tiempo. Entonces,
La información explícita, que es algo con lo que ustedes se manejan bastante bien, porque aparentemente no requiere mayor dificultad, corresponde a la información que nosotros encontramos de manera literal en el texto, es decir, la vamos a encontrar textual. Se extrae del mismo texto y esto es muy importante, queridos, no requiere interpretación, ¿ya? Cuando nos referimos a las preguntas de extracción de información implícita, vamos a hacer referencia a preguntas que requieren utilizar la habilidad de reconocer, recordar información, identificar información y rastrearla en el texto, identificar las características y sintetizar la información. Por lo general, este tipo de habilidades se manifiestan en preguntas como: en el fragmento se afirma que, en el texto se menciona que, el párrafo X afirma que, se afirma sobre, ¿sí?, cuál es el tema central de la estrofa anterior, cuál es el tema del texto y de qué trata el texto. Todas estas preguntas se responden con información literal, ¿ya? O textual. Por lo tanto, aparentemente no requiere mayor dificultad para esto. Para reconocer la información explícita, perdón, vamos a utilizar las siguientes estrategias. Una, leer muy bien la pregunta. Como les dije antes, esto no requiere mayor dificultad, pero si nosotros leemos mal la pregunta, lo más probable es que las alternativas que aparecen nos distraigan porque nos vamos a estar enfocados al tema central de la pregunta. Recordemos que la respuesta siempre va a aparecer textual, por lo tanto, cada detalle que va a tener la pregunta nos va a ayudar a encontrar su respuesta, ¿ya? Por lo tanto, como les mencionaba antes, aquí es súper importante no interpretar la información, porque se responde copiando la información del texto, ¿ya? En cambio, la información implícita, nos vamos a encontrar con información que está como encubierta en el texto, ¿ya? Aquí sí se requiere de la interpretación, ¿ya? De encontrar el significado correcto y el sentido que va a tener la información en el contexto determinado. Recordemos que la información o el significado de las palabras va a variar de significado de acuerdo al contexto en el cual se encuentra inmerso. Por lo tanto, acá sí vamos a requerir de una interpretación extra donde vamos a relacionar la información explícita con nuestro conocimiento de mundo, ¿ya? Es decir, aquí depende mucho de la interpretación que van a tener ustedes como receptores de la información para poder reconocerla, ¿ya? Estas preguntas sí son mucho más complejas porque lo que busca es que ustedes interpreten información y también derivar la información implícita. ¿Qué significa esto? Que de la información textual que aparece en el texto nosotros podamos extraer conclusiones a partir del conocimiento de mundo que tenemos. Si nuestro conocimiento de mundo no alcanza para responder la pregunta, ahí sí vamos a tener dificultades para poder llegar a un buen resultado, queridos. Por eso estas son mucho más complejas porque son bastante subjetivas en algunos puntos, ¿ya? También lo que se pide va a ser atribuirle sentido a las palabras. Esto tiene que ver con buscar el significado de la oración dentro de un contexto determinado, ¿ya? También tenemos inferir local y globalmente, que es una estrategia que vamos a trabajar hoy día, y también transformar y evaluar la información. Aquí, en la prueba de transición, o en la PSU anteriormente, que en realidad no va a variar mucho como yo les mencionaba, se trabajaba con este tipo de preguntas. En el fragmento se menciona X con el propósito de, ahí se está preguntando por la finalidad de cierto párrafo, el propósito del texto es decir, volvemos a la finalidad, ¿cuál sería el título más adecuado para el texto leído? ¿Cuál sería el título más apropiado al contenido del fragmento? La frase X refiere a, ¿se acuerdan lo del significado? Encontrar el sentido de una oración. La palabra X quiere decir que la tesis defendida por el autor del texto es, la razón por la que el autor se queja es, ¿ya? Aquí siempre estamos interpretando acerca de lo que quiere decir el emisor o cuál es el sentido que va a tener determinada frase o determinada idea dentro de un contexto determinado, ¿ya? Por lo tanto, acá sí vamos a tener que utilizar mucho la interpretación. Y vamos con un ejemplo para que quede
un poquito más claro. Perdón, antes las estrategias. Estrategias para extraer información explícita. Siempre nosotros extraemos la información implícita a través de marcas textuales. Las marcas textuales son la información explícita literalmente, ¿ya? Se presentan directamente en la lectura y la información implícita debe derivarse de ella. Esto, chiquillos, es clave porque nos ayuda a darle mayor objetividad a la respuesta que estamos dando, ¿ya? La interpretación requiere utilizar la información explícita y relacionarla con los conocimientos previos, como yo les mencionaba antes. Ejemplo de eso lo tenemos acá. El texto va a ser el siguiente. Los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía. ¿Cuáles preguntas podría extraer yo aquí de manera explícita? ¿Cómo era la temperatura del día, cierto? Fría. Luego, ¿fue largo o corto el día? Aquí lo dice literalmente corto, ¿cierto? ¿Cómo eran las condiciones climáticas? ¿Ya? Ahí tendría que sintetizar esta información y explicar que era día lluvioso, ¿cierto? Y preguntas de información implícita, ¿de qué estación del año se trata? Esta pregunta, chiquillos, está pidiendo que ustedes relacionen esta información explícita con el conocimiento del mundo que tienen ustedes. ¿Cuál es la diferencia entonces que hacemos? Los días oscuros, fríos y lluviosos, según nuestro conocimiento de mundo, hace referencia al invierno. Sabemos que en la estación del invierno los días son más fríos y lluviosos, por lo tanto lo asociamos directamente. Ahí está la relación y la interpretación que nosotros establecemos. Por lo tanto podemos decir, como respuesta a la pregunta anterior, que la estación a la cual hace referencia es el invierno, ¿ya? De esta manera, nos encontramos que los enunciados van a tener dos niveles. Una parte va a ser la información explícita, que es la que nosotros mencionamos en la primera parte del texto, y la segunda es la inferencia o la conclusión a la cual podemos llegar, ¿ya? Esta información que está oculta. ¿Queda claro más o menos hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Pueden responder? Bien, Miss. Ya, bien. Ejercitemos entonces, a ver si vamos tan bien. Entonces, en el ensayo, mini ensayo anterior, ustedes trabajaron este texto, ya que es un texto mixto, ¿cierto? Porque tenemos algunos párrafos que van a ser de información continua, ¿cierto? Pero van a estar segmentados en distintos niveles que nos van a ayudar a localizar fácilmente la información. Entonces vamos a tener un texto mixto. Y las preguntas que se realizaban corresponden a los dos niveles que vimos. El primero es información explícita. Y aquí le voy a pedir ayuda a Tomás Montaner. Tomás, ¿estás ahí? Tomás, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. Ya. Tomás, según la estrategia que vimos antes, ¿qué deberíamos hacer primero para responder esta pregunta? Leer el texto primero. Ya, pero algo súper importante, Tomás, tiene que ver con rastrear, ¿cierto?, la información solicitada en la pregunta. ¿Cuál es la información que se solicita? ¿Cómo se deben presentar las 5 copias del trabajo en... O sea, sí, las copias del trabajo. Hay que leer Tomás, la pregunta primero. ajá, exacto, leer la pregunta, determinar cuál es la información que se está pidiendo y después rastrearla en el texto. ¿En qué párrafo lo encontramos, esa información? En el ¿Alguien? 5. En el 5, ¿cierto? Y la encontramos, como les decía antes, literalmente, firmadas con seudónimos, ¿cierto? Acá hay una alternativa que quizás nos podría distraer un poco, que tiene que ver con el rotulado, porque después dice, ¿cierto?, que tiene que venir rotulado, pero obviamente, si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que no es rotulado con los datos personales del autor, sino que son datos generales. Sin embargo, la respuesta correcta, ¿cierto?, sabemos que es la C, porque aparece literalmente en el texto. Estas preguntas no requieren mayor dificultad, chiquillos, son súper fáciles de encontrar. Sin embargo, nuestro mayor desafío va a ser el siguiente, que es este. ¿Qué función cumple el punto 2?
para responder esta pregunta tenemos que hacer una lectura detallada del punto, ¿ya? Que en este caso tiene su subtítulo que refiere a la modalidad. ¿Se acuerdan que respondieron ustedes? ¿Alguien que quiera responder esta parte? Yo puse la D. La D. ¿Quién está hablando ahí? La D. La D. Alondra. Ah, D de boca. ¿Quién está hablando ahí? La Alondra. Alondra. Ya, Alondra. Entonces, ¿por qué usted puso la D? Dice describir las características del trabajo literario. Realmente yo estaba entre, quizá me costó bastante, pero encontré que fue la más correcta porque no especificaba los temas porque decían que eran libres y eso lo decían en otro momento y el formato lo especificaban después realmente, no fue... Entonces fuiste descartando como las alternativas, buscando la más precisa. Sí, esa me acuerdo que me costó mucho esa pregunta porque no realmente no sabía cuál era la correcta. Efectivamente. Estas preguntas son las que más cuestan porque en realidad son un poquito más subjetivas. Por lo tanto, una de las estrategias es la que hizo la Alondra, ¿cierto? De ir descartando las alternativas para encontrar la más correcta. Ahora, esa forma es un poco más lenta de la siguiente. Lo que nosotros deberíamos hacer cuando se nos pregunta, por ejemplo, por la función que cumple un punto o un párrafo en este caso, ir desglosando el párrafo. ¿Cómo desglosamos el párrafo? Encontrando como las ideas principales y aglobándolas dentro de un concepto. Por ejemplo, lo primero que se informa en el texto es quién puede participar, ¿cierto? Después, el texto vuelve a la segunda parte, en la segunda parte del párrafo a las características de la obra. Dice que tiene que ser un trabajo único, ¿cierto? En la modalidad del trabajo, el idioma que debe tener, tema libre, debe ser original, ¿cierto? No publicado antes, solo en un idioma, no en ambos, ¿ya? Esos conceptos que están acá abajo, si nosotros lo quisiéramos agrupar bajo un concepto mayor, podríamos decir que está hablando de las cualidades que tiene que tener el documento que se debe presentar, ¿ya? O texto. Y cuando hablamos de cualidades, hablamos de características. Y si nos vamos a la alternativa que responde mejor a las características, es la B, como decía la Alondra, ¿ya? Cuando nosotros nos enfrentamos a información implícita, chiquillo, vuelvo y sin querer ser majadera, pero tenemos que basarnos en la información explícita, ¿ya? Y a partir de ella sacar conclusiones. Eso es como lo primero que tenemos que tener claro. Para poder ejercitar este tipo de preguntas, nosotros tenemos que relacionarlas con nuestro conocimiento del mundo y también con los significados que manejamos, por lo tanto van a ser siempre más complejas y subjetivas. Si nos cuesta mucho determinar la pregunta solamente a partir de nuestro conocimiento, ahí comenzamos a descartar las alternativas incorrectas. En el ensayo que les voy a subir hoy día va a ser un poquito más largo que el anterior porque vamos a incluir la pregunta que subió esta semana el DEMRE, que es interpretar una infografía, que es la misma infografía que puse al inicio de la fragata. Esa la van a tener que interpretar y responder 2 preguntas, pero además les voy a subir preguntas de textos continuos para que puedan ejercitar la habilidad de inferencia. Y esas preguntas las vamos a resolver la semana subsiguiente, porque recuerden que desde ahora vamos a comenzar a trabajar semana por medio. Ya chicos, espero que esta mini clase les haya servido para manejar un poco el tema de la inferencia. La próxima vez vamos a trabajar la inferencia a nivel global y local, ¿ya? Por eso solamente esta clase va a ser un poco más introductoria, y la idea es que podamos ahora ejercitar. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que vimos? ¿No? No, Miss. ¿No? ¿Estamos claros entonces? Ya chicos, entonces les voy a dejar el ensayo, probablemente hoy día esté publicado en la plataforma y van a tener 2 semanas para responderlo, un ensayo que tiene alrededor de 15 preguntas, y la semana subsiguiente vamos a trabajar en las resoluciones y en la nueva estrategia de extraer información a nivel local y global de un texto, ¿ya? También centrado en las inferencias.
Muy bien, queridos. Entonces, sin más que decirles, me voy a despedir. Les mando un abrazo. Espero que se encuentren muy, muy bien junto a su familia. Y cualquier duda que tengan la pueden resolver mediante el chat. ¿Ya, queridos? Chao, mis. Estamos ok, Amigos. entonces. Chao, chao, que estén bien. Chao, igual.